Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y lo prometido es deuda. Ahí vamos a hablar del gobierno a instancias de Jorge Molina, que ya estaba situando un poquito, pues estaba ya en la querencia y bueno, pues ya decía que esto del gobierno, del fomento de la cultura, el acceso a la vivienda de alquiler, todo este tipo de nuevas medidas que ha dado a conocer sorpresivamente el gobierno. Bueno, para sorpresa nuestra no, para sorpresa de sus propios socios de gobierno, porque es que claro, ahí resulta que lo que no se pacta hoy, mañana resulta que ha quedado pactado, pero sin enterarme yo, que también soy parte del gobierno. En fin, un espectáculo bastante lamentable. Y el caso es que, bueno, pues hay varios frentes. ¿Cuál preferís primero? ¿La vivienda? El que tú quieras. El de la vivienda, venga, el de la vivienda. La vivienda de alquiler, el gobierno ya, claro, no hay mal que 100 años dura, pero tampoco hay cuerpo que lo resista. Y en este caso concreto, el gobierno pretende tropezar dos veces la misma piedra. Y además un gobierno socialista a un gobierno socialcomunista. Ya lo hizo Zapatero. Fracasó totalmente, con unas medidas, con una ley. ¿Se acuerdan cómo se llamaba aquello? Había una ministra que puso las Kelly Kinder, no, las Kelly Finder. Encontrar. Las Kelly Finder. Las Kelly Finder era, es que no me acuerdo de la ministra aquella que era, pero era una chica joven, sí, y tal, que ahora mismo fue consejera en Extremadura. En Extremadura, ¿no? Sí. Bien. Que no era la experta en flamenco de Cádiz, no, que esa era otra ministra. No. Bien, bueno, el caso, lo que sea. Y entonces como una oferta especial, como una campaña de marketing para aquellos jóvenes que buscaban una vivienda de alquiler, pues les regalaba unas zapatillas, unos tenis, y le llamaba las Kelly Finder, las Kelly Finder. María Antonia Trujillo. Sí, eso, Trujillo, efectivamente. Sí, Trujillo. De Badajoz. Bien, Trujillo, Badajoz. nunca bien avenido. Bueno, pues resulta y las soluciones habitacionales. En las soluciones habitacionales, pero para buscar una solución habitacional necesitaba recorrerte pues toda la ciudad, y nada más cómodo que una zapatilla de deporte, para el trekking, el running y todas esas cosas nuevas. Bueno, pues las Kelly Finder, eso es una maravilla. Bueno, pues eso fracasó estrepitosamente. Se gastó Zapatero un dineral y ahora pretenden hacer lo mismo de la noche a la mañana. Esto lo han parido de la noche a la mañana. Esto ha sido una imposición del grupo de Podemos y claro, ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? A toque sí. Siempre que me mantenga en el poder y siempre que, bueno, pues dirá, bueno, esto hasta luego, Lucas, porque es que, claro, esto es un proyecto de ley, no es un proyecto de ley, es un borrador. Y de aquí a un año ya veremos cómo se tramita eso y luego ya veremos si llega a aprobarse o no aprobarse o qué pasa entre tanto, ¿no? Digo yo. Hombre, a ver, a mí lo que me llama la atención, yo he visto mucho en las críticas que se han hecho, que si esto es el inicio del expropiese y tal. Bueno, yo no me voy a meter en esa hondura, eso lo dejo a vosotros. Yo voy a dos cosas que me parecen mucho más sencillas. Lo primero es que la vivienda es una cuestión de las comunidades autónomas. O sea, que la utilidad que va a tener esta ley es la misma que la del Ministerio de Consumo. O sea, la misma. Eso por una parte. Por otra, es un ejemplo de populismo, es el ejemplo paradigmático de lo que es el populismo. Un problema complejo al que se le dan soluciones fáciles. Es decir, vamos a ver, se dice, es que los jóvenes españoles no se emancipan, que no pueden alquilar una vivienda. Cierto, yo al principio cuando era más joven tampoco podía, hasta que pude alquilar y finalmente comprar. A mi padre le pasó lo mismo. Es decir, que me parece que tampoco es para tanto. Pero, hombre, a lo mejor cuando yo tenga un hijo con 40 años y esté en casa, pienso distinto. Pero, a ver, el problema, ¿por qué los jóvenes no encuentran vivienda para alquilar? Pues porque no tienen dinero. ¿Y por qué no tienen dinero? Porque no tienen trabajo. España es el país de la Unión Europea con un paro estructural juvenil más elevado.
soluciona el problema del más desempleo elevado de Europa. de Un Europa. 45% de la población juvenil está en paro. Claro, entonces, soluciona el problema del desempleo juvenil. Soluciónalo, es difícil. Sí, no digo que sea sencillo. Pero céntrate ahí. El PP ha pasado por ahí y no lo ha arreglado. Mejoraron los datos, pero no se arregló. El PSOE ha empeorado los datos, pero tampoco se arregla. Bueno, soluciona ese problema y ya verás cómo no te tienes que meter ni en expropiaciones ni en rollos. Es mucho más sencillo. Que dices, es que los jóvenes trabajan pero ganan muy poco. Hombre, pues claro, es lo normal. Yo también cuando era más joven ganaba menos y luego ganaba más. Pues claro, pero en todo caso, ¿tienen trabajos precarios? Sí, yo también he tenido trabajos precarios. Claro, y yo he estado en empresas que no me han pagado. O es que eso es nuevo ahora. Eso nos ha pasado todo. ¿Y quiero decirse que porque me ha pasado a mí, disculpo que ocurra ahora? No, a mí no me gustaría que ocurriera eso. Y lo que digo es, solucionenlo también. Solucionen que los trabajos no sean precarios, que los trabajadores tengan sus derechos, que se pague lo justo. Pero hombre, si tú coges y a las empresas lo que le haces, a las pequeñas empresas que son las más afectadas, le subes el salario mínimo, le subes los costes laborales un 10, un 15%, así de la noche a la mañana, sin que puedan ganar más. Si ahora encima dice esto, es que los jóvenes, pues tenemos que darle 250 euros. Vamos a ver, tenemos que limitar el precio de los alquileres. Vamos a ver, si tú le limitas el precio a los alquileres a los grandes tenedores, que por cierto, según los datos que he visto, no llegan a un 20% del total de propietarios, resulta que el pequeño, el que tiene su casa y alquila otra, ese tampoco va a poder subir el precio. Porque si un señor que tiene 10 viviendas en alquiler, la alquila, por ejemplo, por 500 euros, ¿cómo vas a pedir tú por la tuya 600? Te tendrás que limitar al precio máximo que marca el otro, claro. Con lo cual le estás limitando también al pequeño, a ese que dices que vas a defender. Claro. Jorge. Bueno, esto se puede ver desde varias perspectivas, porque como ha dicho Rafa, es un problema complejo, que no se le pueden dar soluciones simples. Y los temas complejos son muy poliédricos, tienen muchas aristas, muchas caras y tal. Lo cierto es que nosotros tenemos el parque de viviendas en propiedad más alto de Europa. Y es posible, no, eso ya, es decir, que hace ya unos cuantos años había que haber hecho un parque de vivienda pública para el alquiler. Pero claro, todo eso va unido también a que si las leyes no están hechas para que se mete una persona y tardes en echarla fuera en caso de impago, de incivismo, de cosas, pues la gente se retrae. Es decir, que de alguna manera aquí tendría que haber ya un parque de viviendas públicas con unas condiciones especiales, viviendas para parejas jóvenes, para pequeñas, a un precio asequible. Y eso no lo hemos hecho, porque tradicionalmente el español ha sido una persona de comprarse su casa. Y además, con las acciones, los fondos, como no les ha ido demasiado bien, porque es asumir riesgos, pues la vivienda, comprar una segunda vivienda, se ha convertido en el complemento de la pensión de mucha gente. Por lo tanto, quiere decir que tenemos el mercado que tenemos. Y la clave está en algo que también ha dicho, es decir, si no generamos empleo, si tenemos cerca del 40% de desempleo juvenil. No más. La EPA del segundo trimestre se aproxima... hombre, depende, porque hay, por ejemplo, de menores de 20 años hay un 56, claro. Es decir, entre 20 y 24 hay un 34,6, o sea, que realmente me da lo mismo. Es decir, estamos en el doble de cualquiera de los países de la Unión Europea. Y eso es un tema estructural y, como también ha dicho Rafa, es un tema que viene arrastrado. O sea, no se ha creado... O sea, ahora se empieza a hablar de la FP, cuando en Alemania la FP y las cámaras de comercio son las que definen el itinerario del plan de estudios y las prácticas, para que esas personas
adquieran un oficio y tengan una salida profesional. Aquí es el pelotón de los torpes. Y también está vertebrado para que se pueda ir pasando a diferentes niveles e incluso llegar a la universidad sin ningún problema. Y por eso está esa franja que hay de ayudas de 250 euros al mes, 250 euros al mes para alquilar una vivienda entre 18 y 35 años. Y claro, pero, dice, a los 18 años, ¿dónde tiene que estar un chaval o una chavala? Pues tendrá que estar o en la universidad o en formación profesional para buscarse un oficio, para formarse en definitiva. Y estará, seguramente hay mucha gente que afortunadamente sabe ganarse la vida y al mismo tiempo estudiar. Y hay gente que a lo mejor está llevando una motillo con pizza y estudiando en la universidad para ganarse un dinerillo que pueda mantener un alquiler si no quiere vivir con los padres, etcétera. Hay de todo, pero donde tienen que estar los chavales es precisamente formándose para después encontrar un futuro y un puesto de trabajo. Que el puesto de trabajo lo tiene que facilitar, no lo tiene que facilitar el gobierno ni el Estado. El gobierno tiene que favorecer las condiciones para que se fomente el empleo. Ahora, ¿cómo? Con productividad en las empresas, atrayendo inversiones, etcétera, etcétera. Ahora, el objetivo por parte del gobierno está cumplido. ¿Cuál? Es decir, hombre, llevamos aquí ya un rato hablando y antes hemos dicho y tenemos que hablar de esto. Hemos hablado más del pendón, que yo creo que es fundamental. Hoy nos hemos... Pendonear siempre... Habéis pendoneado demasiado. Pendonear es siempre muy... Pero realmente... O sea, si después analizas, y además yo no me he leído pero empiezas, personas de menos de 35 años que ganen 23 y pico euros, que es una cantidad importante, tal. Pues resulta que empiezas aquí y dices, esto me suena a los ERTE y al salario mínimo vital. Es decir, que después será calderilla, que se dará a 4 y tal. Sí, pero yo ya he cubierto los titulares diciendo somos un gobierno social que ayudamos, pero no vamos al fondo del problema, no vamos a solucionar, y el problema siempre es el mismo. O sea, los problemas no se solucionan con subvenciones, los problemas se solucionan generando riqueza, y automáticamente la bola de nieve se crea y se crea ese círculo virtuoso por el cual se crea empleo, se crea mejor empleo, al haber más demanda de trabajadores resulta que hay más escasez para cubrir los puestos. Fíjate que antes decía una cosa, lo que es la perversión o la mala gestión por incapacidad o insolvencia, ¿no? Has dicho antes que España venía siendo un país de propietarios. Es cierto, nos venían diciendo eso y los datos así lo demostraban. Entonces, decían, ese es el problema de la vivienda, porque como España es un país de propietarios, no hay vivienda de alquiler. No, eso claro, no es verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces desincentivo, en vez de incentivar el alquiler, lo que hago es desincentivar la vivienda. Y entonces lo que hago es gravar la compra de vivienda, quitarle beneficios fiscales. ¿Para qué? Para que sea difícil y gravoso comprarse una vivienda. Pero como a la vez has sido incapaz de generar ese parque de vivienda de alquiler, pues entonces te encuentras a la gente en el limbo. Claro. No pueden comprar una vivienda porque se les escapa, porque es muy caro, pero tampoco pueden entrar en alquiler. ¿Y por qué no pueden entrar en alquiler? Pues entre otras razones, porque como ha provocado esa situación en la compra de vivienda, los bancos se han tenido que comer muchas viviendas desahuciadas de gente que no ha podido pagar la hipoteca, claro, y las tienen los bancos, y los bancos pues no las ponen en alquiler. ¿Por qué? Oye, son suyas, ¿no? Claro, son suyas. ¿Prefieren no ponerlas en alquiler? Pues porque no las pongan. Entonces, claro, ahora me meto con los bancos y la culpa es de los bancos. Es que la política de vivienda es difícil con este gobierno social comunista por una razón, porque no hay respaldo a la propiedad, porque no hay respeto a la propiedad, porque hay más protección al delincuente que al propietario. La ocupación. Pero que este problema viene de antes, de varias legislaturas,
incluyendo la del PP, y no se le pone remedio. y no se le puso. La propia Ana Botella le soltó a la Sareb un montón de viviendas. Es decir, ¿por qué no llegó a un acuerdo con la Sareb reconvirtiendo? Es decir, si esos eran pisos grandes y no eran adecuados para eso, a cambio de seguro que tenían también en su inventario viviendas, es decir, bueno, yo te cambio estas 1000 y pico viviendas por 2500 de este estilo, y hace ese parque público, porque no se ha estado en eso. Nos queda muy poquito de tiempo, y bueno, estaba también otra operación, una operación estratégica de cara al apoyo de la ciudadanía más joven que se incorpora ahora a votar. ¿A quién va a votar? A quien me dé, evidentemente. Hombre, 400, no estoy diciendo que todos los jovencillos... 400 euritos. 400 euros. ¿Para qué son los 400 euros? Para cultura. Para ir al cine, para teatro, es decir, cultura. Ya. Esos son 100 y pico millones. Ya. Que no es una cantidad para dentro de los presupuestos. Pero eso, ¿a quién se le da? ¿A quién se le da? Al susodicho. ¿Pero a quién? Al niño. Al niño de 17, 18 años. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que yo oí. Eso es lo que yo oí. Que la ha hecho en Eslovenia, creo que está Pedro Sánchez. Lo ha soltado, pero volvemos no es improvisación, sino un macutazo más y tal. Quiere decir que Iván Redondo se habrá ido de la Moncloa, pero como dicen, de la zorra, ¿no? Que cambia de pelaje, pero no de maña, por lo mismo. Es decir, aquí habrá cambiado el pelaje de Iván Redondo, pero las mañas siguen siendo la misma. Todos son enmarcados, todos son esto es para todos los chavales de 17 sean quienes fueren, en las condiciones económicas que estuvieran. Aparentemente, eso ha sido... no lo hemos visto en ningún boletín. También como lo de la vivienda, que también son... Y esto es 400 euros... Para gastos culturales. Claro. Ya. Porque el sector de la cultura ha sido muy castigado durante la pandemia y tal, y entonces y los jóvenes necesitan cultura y qué tal, y que entonces pues van a durar un año 400 euros a los de 17 a 18 años. En definitiva, los que van a poder votar... El cine, macho. Te pagan el piso y te pagan el cine. Porque al final el resumen claro, ¿no? Cuando lo lógico sería lo que veníamos diciendo. Es más difícil, ya lo sé. Yo tampoco sé cómo se puede solucionar el paro juvenil, pero eso es lo que tienen que arreglar. Y que luego el joven se gaste el dinero en lo que quiera, preferiblemente en cultura. Pero si quiere irse de viaje, que se vaya de viaje. Si quiere ver cine o teatro, y si se lo quiere gastar en ropa, que se lo gaste en ropa. Fijaros que, por ejemplo, el paro en el segundo de la EPA al segundo trimestre de menores de 20 años es del 56,6. Pero claro, cuando pero es que menores de 20 años tampoco es que... Desde los 16 años es la edad legal para trabajar. Ya, pero bueno, debería de estar... es decir, que ahí hay, claro... Si puede hacer una combinación trabajo y estudio... No, pero es que eso es lo que... Bueno, es decir, 16 a 20 años, ¿qué estás hablando? Personas que han abandonado prácticamente los estudios. Por lo tanto, si tú tienes que pagarle el salario mínimo interprofesional a una persona de 16 años igual que a una de 25 o de 27, 28 con una experiencia, tú te coges a una persona, porque esas personas no saben a lo mejor ni cómo tratar a un cliente. Por lo tanto, entonces, ¿qué quiere decir? Es que si abandonan los estudios y abandona el oficio, después te quejas de que tienes contratos precarios. Una forma, habría que estudiarlo, una forma de ir a eso es que esas ayudas revertieran, aunque haya que pagar el salario mínimo y tal, como es legal y todo eso, pero revertieran en una proporción al empresario, para que el coste con un compromiso de formación, lo que existía antes de una manera modificada, el contrato de aprendizaje. Claro, pero existen unos ministerios que se están gastando fortuna en hacer unas chorradas inconmensurables. Pues, ¿por qué no van a Corea del Sur o a Finlandia y que se enteren cómo se soluciona el tema de la enseñanza, la ocupación juvenil, cómo la convivencia, trabajo y estudios, los oficios, porque todo ese tipo de cosas? Es una visión equivocada. Ah, sí. Claro, ten en cuenta
Tú ten en cuenta, comentaba antes Jorge, el tema de la formación profesional. Claro, si tú dices que la formación profesional, los ciclos formativos, el currículum debe ir pactado o analizado o visto entre la empresa privada y el sistema educativo. En Alemania son las cámaras de comercio. Entonces te dice, lo que quiere es que la empresa privada meta sus garras en la educación. Lo que quiere es poner a los chavales al servicio gratuito de las empresas. Vamos a ver, vamos a centrarnos. O sea, lo que está claro es que las políticas educativas en España y las políticas laborales de cara a los jóvenes no funcionan. Pues que se pongan a trabajar los adultos a ver si exactamente, claro. En fin, esto de las subvenciones, al final, yo lo decía ayer mismo, es que, mira, esto no se soluciona dándote un salmonete. Hay que entregar la caña y enseñarte a pescar. Y enseñarte bien, y que pesques bien. Pero entregarte un salmonete no soluciona nada. Y esta es la misma historia. Es una historia muy antigua, pero que se puede aplicar aquí perfectamente. Y entonces, pues bueno, pues no vamos a salir de pobres. No vamos a salir de pobres con estas generosidades de 400 euros, de 250 y toda esta maravilla. Muchas gracias, Jorge. A vosotros. Hasta la semana que viene. Exactamente. Igualmente te digo, Martos. Pues igualmente. Y a seguir produciendo buenos titulares. A ver qué hay para mañana. Exactamente. Bueno, saludos amigos. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia. Muy buenas noches.